Muy buenos días. Nos da muchísimo gusto tener esta reunión que por algunas razones de logística tuvimos que dividir en varias sedes. Para nosotros, como para ustedes, realmente es un honor que nos esté visitando la doctora Rigoberta Menchú. La doctora Rigoberta Menchú, como todos ustedes saben, es Premio Nobel de la Paz y una distinguidísima luchadora de los derechos humanos y en especial de mirar y mejorar las condiciones de vida de nuestros pueblos indígenas o pueblos originarios, dependiendo de la nomenclatura. Pero también para la UNAM es un hecho muy especial porque la doctora Rigoberta Menchú es investigadora extraordinaria de nuestra universidad. Decisión que tomó el Consejo Universitario el año pasado. Entonces, es una investigadora de lujo que tenemos acá con nosotros y que va a compartir alguna de sus ideas y de sus experiencias. La doctora Menchú trabaja intensamente con nosotros en la UNAM y hemos tenido talleres de reflexión sobre varios temas que a ella le preocupan. Pero siempre le pedimos, o sea, abusamos un poco de ella, para que tenga una sesión pública. Y en especial nos interesan muchísimo los jóvenes. Por eso ve que el auditorio mayoritariamente es de jóvenes. Es que aquí tenemos a un consejero universitario que nos está acompañando. Y entonces se ríen de que no están jóvenes. Pero la mayoría son jóvenes, que lo cual nos da muchísimo gusto. Porque es transmitirles sus ideas y ustedes son los que pueden hacer los cambios en este país o en cualquier otro país. Si los jóvenes no se sensibilizan, nunca podremos mover la tuerca de manera como lo quisiéramos hacer. Yo les quiero decir que la transmisión de esta conferencia está llegando a la Inés León. Ustedes saben nombrar, tenemos una escuela en León, la Inés León está conectada con nosotros y les damos la bienvenida a Inés León. También está el CEPSIS en Mérida, el centro de investigación que tenemos en Mérida, y tenemos una unidad de investigación también en Jiquilpan, Michoacán. También le estamos dando la bienvenida a nuestros amigos de Jiquilpan, Michoacán. Tenemos dos salas donde se está también viendo esta conferencia, aquí en la Torre 2 de Humanidades, que están conectados tanto el IBI, el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, y el CIALC, que también nos están acompañando. Entonces, en la mesa, por supuesto, la tenemos presidida por la doctora Rigoberta Menchú, pero nos acompañan dos directores, el doctor Alberto Vital, del Instituto de Investigaciones Filológicas, y el doctor Adalberto Santana, del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. ¿Por qué? Porque hay un comité técnico que participa de manera muy directa en muchas de las acciones que trabaja doña Rigoberta. Entonces ellos nos están haciendo el favor de acompañarnos. Como también hay directores de otras áreas, investigadores, pero sí quería yo resaltar que nos da muchísimo gusto ver a nuestros jóvenes, ver a nuestros estudiantes. Tenemos académicos, tanto locales como algunos que tenemos de visita en la UNAM, que también por medio de los intercambios tenemos investigadores visitantes, tenemos alumnos de intercambio que también están aquí sentados. Entonces, bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos y yo le dejo el micrófono a doña Rigoberta, que es a lo que venimos todos a escuchar. ¿Este micrófono es de usted? Gracias. En primer lugar, quiero recordarles a todos ustedes la posesión de nuestro sagrado día, de acuerdo al sagrado calendario maya. El día de hoy es 12 energías del Ajahuir.
El IR es el oxígeno. Si nos faltara unos 10 segundos el oxígeno en este instante, seguramente tendría una repercusión extraordinaria, absoluta en todo nuestro sistema vital. Por eso es que es importante recordar que también nosotros somos oxígenos. Pero también para la ciencia, la medicina, está claro que cuando se va agotando el oxígeno en nuestro organismo, se envejecen nuestras células. Y de acuerdo a la cantidad de oxígeno que recibimos, es también la cantidad de lubricación que tienen nuestras células. Y es así como en todo el planeta hay una contaminación global del oxígeno. Y por eso se nos está apareciendo muchas enfermedades raras. Muchas veces le echamos la culpa a Dios, a alguna otra forma de pensar, pero no recordamos que el oxígeno es precisamente lo que nos da una calidad de vida. No pretendo explicar el sagrado IR porque esto es inmenso, esto es una ciencia, una filosofía de vida, es una forma de que el ser humano puede ser útil su existencia. Solamente recordar que el día de hoy, pues, démosle un instante al oxígeno para que sepamos que somos oxígeno todos. También quiero iniciar esta segunda llamada conferencia magistral. Digo llamada porque muchas veces los títulos nos confunden un poco, pero aquí vamos a conversar como un espacio de reflexión. Quiero, antes de continuar, recordar a una gran persona completamente latinoamericano que lloró dos dimensiones de su vida, una dimensión mística, una dimensión filosófica y una dimensión real. Y es nuestro queridísimo Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura, que seguramente muchos de ustedes lo conocieron. Yo lo conocí en las dos formas, como escritor y como persona, ser pensante, un hombre de reflexión sobre las diversas problemáticas de nuestro continente. Entonces, él apenas acaba de irse y nosotros deseamos muy buen viaje a él para que ocupe su espacio en el cosmos, ¿verdad? Que así es como nosotros pensamos con nuestros difuntos. Luego, reiterar un agradecimiento profundo a la Universidad Nacional Autónoma de México por esta grandiosa oportunidad de estar aquí como investigadora extraordinaria y como directora de la Cátedra Extraordinaria Rigoberta Menchú Tum. Se siente raro cuando una persona que está viva y tiene que dirigir una cátedra que lleva su nombre, ¿verdad? Pero también es hermoso, porque también he visto en el mundo que recordamos las personas cuando ya no le preguntamos qué significa para ellos quizá un tema, una historia, un conocimiento, un concepto o una práctica de vida. Entonces, por eso agradezco a la universidad y agradezco profundamente a nuestro queridísimo rector, porque yo creo que con la visión que él tiene, pues ha hecho también de esta universidad una universidad interactiva, gigante y de muchos conocimientos, un reservorio de tantísimos conocimientos
a través de la historia, pero sobre todo en este tiempo tan crítico para la humanidad, donde buscamos luces para caminar hacia adelante. Entonces, muchas gracias a todos los rectores, los directores, a todos los centros. Saludo a todos los jóvenes y docentes que nos ven a través también de estas pantallas, que seguramente va a trascender muchísimo y nos deja ganas de continuar. Eso es lo más importante. El tema es un gran tema. La academia, el tema de nuestra conferencia hoy, la academia y la educación en contextos multiculturales. Yo quisiera partir del hecho de que ustedes, los estudiantes, son una esponja, ¿verdad? Todo lo que se les dice lo jalan. Y espero entonces dejar aquí algunos puntos de reflexión. Estos no son definiciones absolutas, son maneras de reflexionar. Uno, ya todos sabemos que el planeta es multicultural, que existen muchas culturas edificadas y añejadas a lo largo de muchos milenios, de muchos años, y han pasado por todas las épocas, de cómo la humanidad se ha conducido. Y reflejo de ellos entonces es que hoy somos un planeta, Tierra, llena de culturas. En esa visión universal de la multiculturalidad de nuestro planeta, es fácil que lleguemos a pensar, y hay muchas evidencias que refleja esto, de que el planeta que habitamos también se cimentó y se fundamentó a lo largo de millones de años en civilizaciones diversas. Yo quiero creer que ustedes en el futuro tengan el tiempo y la vida para comprender y recuperar la dimensión de las civilizaciones que dan origen a las culturas. No es al revés. Nosotros los pueblos indígenas lo hemos vivido mucho tiempo, estos mismos conceptos en la definición. Nos han dicho que somos culturas ancestrales, pero no nos han dicho que somos provenientes de civilizaciones ancestrales, ¿verdad? Que es diferente. Entonces, quiero decirles con mucha pasión, ¿por qué? Porque desde los 23 años de mi vida me tocó caminar a pie, tratando de entender dónde quedan las civilizaciones y dónde quedan las culturas, dónde quedan las lenguas, dónde provienen las lenguas. Y vale la pena decir que tenemos alrededor de 7,000 lenguas vivas, activas, con su propia dinámica y su sistema en el planeta. Entonces, al caminar por esos senderos de la historia, me ha llegado a convencer que definitivamente primero fue la civilización y segundo fue la cultura. ¿Por qué la civilización? Porque la civilización es un sistema. A medida que los humanos fuimos creciendo en nuestra ADN, fuimos evolucionando en el planeta, fuimos creando reglas, normas, fuimos creando formas de visualizar nuestra sociedad y sobre todo fuimos creando liderazgos, transmisiones de diversas formas de organización social. Entonces ahí nacen nuestras culturas. Por eso yo estoy en contra de una visión culturalista de las civilizaciones. Creo que si hacemos un esfuerzo de creer que hay varias civilizaciones, vamos a encontrar
nuevos sistemas que aún reposan en el silencio, en lo que hacemos a nivel global, en la definición. Entonces, yo puse el tema multicultural. La academia, no me refiero a la academia de mis ancestros, ¿verdad? Obviamente, solo un ejemplo. Normalmente oímos nosotros, yo me considero y soy una lideresa, una autoridad indígena, como se conoce hoy, soy una autoridad indígena descendiente maya. También soy un guía espiritual y también soy política, ¿verdad? Y también soy escritora, escribo, pero mido mucho lo que escribo, porque si no le voy a fallar la letra. Entonces, en esas condiciones mías, definitivamente me he dado cuenta que las grandes civilizaciones hoy reposan en sistemas que cohabitan el planeta. Entonces seleccioné este tema no para definirlo hoy, sino la misión mía es picarles un poquito a ustedes. Primero los investigadores, porque obviamente tenemos que desafiar un poquito los métodos de investigación para que lleguemos un poquito más de fondo, sin necesariamente llegar al final, porque esto no tiene fin, es infinito. Entonces decía un ejemplo ilustrativo que lo que primero que a mí me maravilló de mis abuelos mayas y me hizo sentir muy orgullosa de ellos fue que ellos crearon el cero. Cuando hablan de nosotros, los mayas, dicen los mayas inventaron el cero. Ellos no inventaron el cero, ellos crearon el cero. Y crearon el cero con una filosofía del tiempo. Crearon el cero con una matemática precisa de los puntos cardinales, las orientaciones diversas para poder llegar a diversos puntos, y crearon el cero para englobar un concepto profundo más allá de lo que nuestros ojos hoy pueden ver. Hoy lo que vemos es lo que reproduce Wall Street, ¿verdad que sí? O lo que está en nuestra cuenta bancaria. Si es 0, es menos 0. Pero el cero es algo maravilloso que construyeron nuestros abuelos, construyeron para simbolizar algo más allá. Entonces eso refleja que hubo una inmensa academia allá atrás y no sé cuánta cosa más vamos a ir compartiendo quizá poco a poquito a lo largo de los años que nos quede aquí en adelante, que voy a hacer una serie de conferencias magistrales, ¿verdad? Entonces, volviendo al tema de las culturas, es hermoso primero tener una comprensión, abrir nuestras mentes para saber que hay muchas culturas. Luego es hermoso cuando empezamos el proceso número 1, y es la comprensión que hay varias culturas. Segundo, el recorrido para que lleguemos a reconocer esas culturas. Reconocer en muchos momentos porque nos identificamos con ello. Es decir, cómo se dice esto, cómo se hace esto, cómo se entiende esto, cómo se filosofea en otro idioma, o sea, ese reconocimiento es muy importante para nuestra formación integral. Luego lleguemos a aceptar partitas de esas culturas. Cuando lo aceptamos es cuando entonces nos levanta la pasión interna y se abre un poquito más nuestras mentes y se abre un poquito más nuestras experiencias. Y finalmente, lo más hermoso sería que llegáramos
a la interactuación. ¿Se imaginan lo que encierran un concepto de intercultural? Siempre discutí que tenemos muy buena parte de razón cuando hablamos de educación multicultural. Puede ser una puerta de inicio. Y cuando hablemos de la interculturalidad puede ser ya un avance mucho más preciso, ¿verdad? Ya significa una pasión de algo del que yo le hago mío, no para suplantar, sino para que me nutro de esto, identifico lo que yo tengo y apliquemos juntos una ruta común. Pero ¿sobre la base de qué? La base de invasión, de ocultamiento, de imposición. No, podemos crear un código de ética que pueda hacer posible una plenitud, una plena aplicación de la interculturalidad. Pero también el intercultura, adentro de la propia cultura donde yo estoy. Y eso es un ejemplo tan ilustrativo del pueblo maya. Ya llegamos interpueblos de una misma origen de civilización. O sea, nuestra civilización maya proviene de muchos millones de años atrás. Si el calendario maya tiene más de 125,000 años de ser efectivo en el uso correcto, ¿cuántos millones de años les tocó a los abuelos para tener que llegar a una conclusión de manejo del tiempo? O sea, eso significa mucho estudio y mucho récord pasado. Pero adentro de la actualidad en nuestro pueblo maya, un Efchi habla diferente que yo hablo, y yo soy quiché, pero un Ixil es otra persona que habla diferente que yo. Es decir, la lengua en este sentido se enriquece de una manera profunda, porque somos varios los que hablamos varias lenguas en un territorio pequeño. O sea, se entiende si fuera en toda la humanidad y con sus fronteras y todo, pero esto es frontera común, digamos. Casa común, 12, 13 o 22 idiomas, ¿verdad? Nuestra casa común tiene muchas lenguas. ¿Qué es lo que unifica esto? El sagrado calendario, ¿verdad? Porque somos iguales, pues tenemos un calendario, un cholij, ¿verdad? Que nos permite a interactuar. Entonces, la autoafirmación interna de la interculturalidad es otra fase que vamos a ir viendo, y por eso, ¿qué es lo que necesitamos como para iniciar un pie correcto los investigadores? Uno, aceptar que podemos basarnos en una sistematización de visión exógeno. Yo en el área Ixil tengo conocimientos exógenos. En el área quiché también. No, en el área quiché soy endógena. ¿Por qué? Porque yo conozco qué significa, qué representa, qué simboliza, cómo es la riqueza de esa cultura quiché que yo practico, hablo, siento, vivo, construyo. O sea, construyo en esa perspectiva quiché. Pero entonces, allí sí soy de la casa, digamos. Pero ya cuando me voy con los ixiles, tengo que aceptar que yo podría tener una experiencia exógena. Y no digamos cuando voy con los mestizos que ya no son ni quiché, ni tenemos tronco maya, todavía mi misión exógeno es un poco más allá, entonces me cuesta un poquito más cómo transmitir temas extraordinarios como el tema de la espiritualidad, como el tema de la cosmovisión, como el tema, las esferas, los temas o las dimensiones.
Esto se da cada vez que cuando yo tengo que hablar de la madre tierra, la gente dice, ¿por qué dices madre? ¿Por qué besas la tierra? Yo sí beso la tierra. Cuando yo vine aquí por primera vez a esta grandiosa universidad, me hinqué allá en la esquina y besé esta madre tierra, aquí. Pero muchas gentes decían, pero si es una personalidad, ¿qué le pasa, verdad? ¿Por qué está besando la tierra? Y sobre todo si es una gran académica, ¿cómo tiene que hacer eso? Qué pena, ¿verdad? Y porque esa filosofía de madre para mí y tierra, y no solo es un gesto, como lo dicen muchos, su costumbre, no es una costumbre. O sea, no es una costumbre, es una ciencia, es una filosofía. Entonces, me cuesta un poco más. Y así me ha costado un montón entrar en temas como discutir sobre el medio ambiente. ¿Te imaginas? Para mí es mi madre y de repente es medio, y luego es medio pero ambiente, ¿verdad? Entonces ya no les entiendo. Entonces ahí me pasa igual con los amigos contadores, ¿verdad? Cuando me dicen que hay que cobrar el IVA, pero más también el impuesto que se retiene, más el valor agregado de no sé qué, entonces yo digo, ya, aquí sí ya no. Entonces, todo esto es como muchas dimensiones que tenemos que entender para que no nos enreden los conceptos. Entonces, en conclusión, para mí, qué bueno que tanto la UNESCO, desde los años 80, frente a la globalización, frente a la llamada globalización, frente a la política económica neoliberal, frente a la expansión del mercado libre, ustedes han oído de los tratados de comercio, frente a todo eso, corrieron los científicos en el marco educativo para tratar de hacer un modelo de educación multicultural. Pero hay otros que dijeron, bueno, hombre, ya sabemos que somos multicultural, pero queremos encontrar la clave para que nos comprendamos. Pero hay otros que dijeron, no, lo más importante es producir profesionales en un mercado de trabajo, ¿verdad? Entonces viene la educación y el mercado. Entonces, y muchos de nosotros estamos anclados en este momento en el mercado de trabajo. Entonces, ¿para qué estudias tú? Es muy importante saber cuál es el fin final en tu vida en la educación y qué es lo que se persigue. Y creo que aquí la juventud tiene muchos horizontes como para hacer una educación integral, ¿verdad? Que la educación no solamente perseguir un oficio, sino que también tengamos un oficio, pero tengamos múltiples criterios para tomar una decisión. Es decir, lo que queremos construir es un liderazgo que pueda ejercer la autoridad integral, ¿verdad?, con nuevos valores. Entonces, aquí lo más importante es no recuperar, porque en realidad muchos de nosotros poseemos nuestros valores, nuestros principios. Hay principios que rigen nuestras vidas. Sin embargo, lo hemos dejado a un lado frente a una política mundial de mercado. Entonces, ¿cuáles son las reglas del mercado? Primero ya di las reglas de la educación a mi punto de vista. Si entendemos que hay una civilización, sabemos que hay múltiples culturas que nacen de una civilización. Y de esa no toda la cultura nace de una civilización. Ah, pues sí, pero los que crearon las reglas de la globalización del mercado van haciendo su propia cultura también. Entonces, culto es usted porque sabe manejar una calculadora, ¿verdad? Y eso es parte del culto, ¿no? O sea, en este tiempo hay que discutir mucho de qué nos referimos cuando hablamos
de cultura, ¿verdad? Entonces, ya vimos que hay una interrelación entre pueblos y aquí hay una autoafirmación de cada uno, de las familias y de los pueblos. Por eso es que incluso se tuvo que hacer un agregado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el mundo, que se llama Declaración Universal Principios de Derechos Universales de los Pueblos Indígenas. Nos trabamos, creo yo, 20 años en discutir si eran pueblos o poblaciones. Decían poblaciones y nosotros decíamos pueblos. No, poblaciones, no, pueblos. ¿Por qué? La autonomía, la autodeterminación, eran temas que entraban en discusión. Entonces, este tema nos da para toda la vida, si nosotros queremos de veras empezar a crear nuevas rutas. ¿Para qué? Para que tengamos en el planeta una relación armoniosa, que encontremos mecanismos para resolver conflictos y que esos conflictos vienen de la realidad cotidiana que experimenta los pueblos, sus culturas y sus instituciones. Entonces, en cambio, el mercado es más simple, o sea, los tratados de comercio son más simples. Vender, el que vende, vende, ¿verdad? Comprar, el que compra, compras, al tamaño de lo que puede comprar. Normalmente compramos más y vendemos poco, ¿verdad? Pero hay unos que sí venden demasiado grande, ¿verdad? Por eso producen las grandes desigualdades. Y lo que no se vende, a ver, ustedes se van a tener que preguntar y ver en sus entornos qué se hace con lo que no se vende ni se compra. Se desecha. Por eso es que tenemos muchos desechables en este sistema universal que estamos viviendo. Lo peor es cuando ya se desecha la persona humana. O sea, ya que se desecha el plástico y también yo hago un cumpleaños, mejor uso desechable, así desechable. Todos hemos aceptado esas condiciones. ¿Eso es cultura? Pues qué peligroso si lo es, pero ya hay que saber que ese es nuestro modo de vivir. Entonces podría ser ya un rasgo de cultura, ¿verdad? Una dimensión ya de cultura que nos estamos implantando. Otro tema que no puede quedar fuera de esto es precisamente el otro tema que tenemos en nuestra cátedra, es la educación para la paz. Nosotros no hemos tomado la paz como kumbaya. No sé, ese kumbaya que yo en los años 80 todavía alcancé en algunos lugares donde éramos catequistas y rezábamos el kumbaya. Sino el tema de la paz relacionada a las vidas cotidianas de la gente, igual como las definiciones que estamos haciendo hoy o la identificación de qué es lo que nos une y qué es lo que nos separa. La paz se construyó durante millones de años como principio de coexistencia, como respeto mutuo, por lo menos en la civilización ancestral. Tat Pedro en la conferencia pasada, ¿se acuerdan que dijo reciprocidad, respeto mutuo, agradecimiento, conciencia plena, ¿verdad? Integralidad. Eran conceptos muy grandes. Nosotros tenemos que retomar esos conceptos porque qué bonito es ser recíproca. Pero lo hacemos todos los días a veces. Pero eso es lo que se está perdiendo en un individualismo que nos pone un sistema vigente actual. Pero el tema de la paz es serio, porque hoy cuando hablamos de paz, cuando yo digo soy premio Nobel de la Paz, ¿y qué fuerza guerrerista te nombró? Yo dije, no, ninguno. ¿Y qué guerras usted está ayudando? Yo no ayudo a ninguna guerra.
Sí, porque la paz es sinónimo de guerra. Y es cierto, el presupuesto de la educación es verdaderamente ínfimo en relación al presupuesto de las armas. Al presupuesto de las armas nucleares no sabemos, no tenemos idea, pero podría financiar 3 veces toda la humanidad en su conjunto, ¿verdad? Todo el tema de las armas nucleares, todo el tema de las armas biológicas, las armas químicas, las bombas que matan por más de 50 años sin soldado. O sea, esa mina que se queda ahí en la loma puede estar ahí como un enemigo haciendo posta por 60, 70 años y a alguien le toca pasar ahí y se explota. Es decir, las armas sin humanos. Esas armas cuestan mucho, pero también los ejércitos que mantenemos cotidianamente. Entonces allí, pues, por supuesto que hablar de la paz es un tema profundo y por eso vamos a incluir dentro de nuestra cátedra en la UNAM, pues poco a poquito vamos a ir viendo estos temas. Pero hoy quería hacer, como esto es la introducción ya de la cátedra que vamos a hacer, entonces prepárense porque yo aprendí algo de mis maestros. Yo oí muchas charlas filosóficas, yo no leí el marxismo porque soy muy perezosa para leer, ¿verdad? Y a veces leo muchas cosas de urgencia y no tanto que me quedo en una filosofía más ya establecida. Entonces, pero aprendí de mis maestros, de una plática extraordinaria que tú vas a ir a recibir. Solo te va a servir 3 ideas o tres grandes conocimientos para que tú lo utilices para ti mismo, ¿verdad? Pero porque si llevas lapicero ya después no entiendes las notas. Y yo aprendí así, por eso es que también tengo el don de la palabra. No soy de tradición oral, como se dice a los pueblos indígenas. Sino lo que sé es una ciencia práctica que nos sirva para la vida, para que nos genere conductas y nos genere actitudes y nos hace posible tener sentido de lo que estamos, en lo que tenemos que cumplir una misión. Entonces cada uno de nosotros nos toca una misión, sea como empresario, como economista, como dentista, como pues, uno que quita corazón, como dicen allá en mi tierra. Pero lo más importante, cual sea nuestra disciplina académica, debemos ser unas personas integrales. Eso quiere decir que debemos de ser personas, seres pensantes. A mí me encanta el concepto de ser pensante, porque no dejo que otro piense por mí, sino yo pienso por mí mismo, pero también pienso por tomar decisiones. Entonces, eso es muy importante que ustedes, los jóvenes, ejerciten una visión a partir de sus realidades cotidianas. A mí me tocó visitar África, Asia y otras civilizaciones y culturas del planeta. Estuve al lado de personas extraordinarias que definen las normas y por eso sé dónde vienen los conceptos multicultural, intercultural, intracultural. Todo esto, me tocó eso, pero no necesariamente te toca viajar para eso, sino es una voluntad propia. Queridos amigos, estudiantes, hombres y mujeres, tienen una gran perspectiva de soñar un mundo más equitativo, pero que no sea solo una utopía. Aquí estoy a favor de Eduardo Galeano. La utopía es para que tú tengas un horizonte precioso que lo miras y que está allá y que cada vez que te acercas se aleja más, ¿verdad? Pero finalmente tu vista está mirando más allá en el horizonte. Pero hay algo práctico que podemos hacer directamente para que después podamos definir nuestra misión
para corregir todos los otros padecimientos que tenemos, como el tema de la discriminación. ¿Yo cómo voy a entender de discriminación si no tengo unos principios universales de conocimientos? Después esto nos va a ayudar para entender qué es racismo. ¿Cómo voy a saber yo si soy racista si no tengo unas dimensiones globales de los valores y principios humanos que están rigiendo a las diversas sociedades que habita o que cohabita el planeta? Entonces es importante tener nuestros horizontes para ver de verdad que las luchas que hagamos sean luchas que nazcan de nuestros sentimientos, de nuestro amor incondicional, ¿verdad? Que nazca de verdad de nuestra pasión personal. Eso es lo más importante que quiero decirles hoy, los jóvenes. En esta cátedra no se permite que los jóvenes digan, a mí no me dan la oportunidad. Porque en esta cátedra se dice, yo me tomé la oportunidad, la que es muy diferente. En fin, entonces hay una serie de interrogaciones que yo quiero que ustedes formulen por sí mismos, ¿verdad? Seguramente tendrán cuestionamiento, tendrán un caso específico, podría haber una metodología que ustedes están ya haciendo en sus clases, sobre todo en las áreas donde ya se está hablando de la interculturalidad, ya tienen unos conocimientos, están haciendo unas prácticas de campo y que ustedes se vuelvan también investigadores de lo positivo para que nuestras enmiendas al sistema que queremos corregir sean enmiendas pertinentes, ¿verdad? Que no solo gritar reivindicación por gritar. Entonces, ustedes tienen tarea de hacer su propia investigación sobre los temas y que la próxima vez podemos, cuando hagamos los talleres, probablemente en los talleres ya no es plática lo que vamos a hacer, sino es la sociabilización quizá de noción de qué es multiculturalidad, qué es interculturalidad, qué es interculturalidad y cuáles otros conceptos que se han inventado, ¿verdad? A partir de las diversas propuestas de reforma educativa. No sé si aquí, yo sé que aquí ustedes han estado ahí peleando por reforma educativa. Bueno, ¿qué es lo que estamos reformando? ¿Qué es lo que queremos que se reforma? ¿Y qué enfoque queremos dar de acuerdo a nuestro mundo contemporáneo? O sea, no echemos la culpa a nuestros ancestros de lo que no hicieron, sino nosotros en este mundo nos toca construir y construyamos lo mejor que podamos. Así que yo dejo para las preguntas, porque ya venga algunos que quieren autógrafo y vamos a tener que dar autógrafo, y el día de hoy se va a celebrar otro convenio, ¿verdad? Con la Asociación Menchutum de parte de la UNAM, y también hoy vamos a convivir, ¿verdad? Hay una parte de convivencia que nos toca, felices estamos. Entonces es lo más importante que ustedes formulen sus preguntas aquí en la Facultad de Humanidades, bajo la coordinación de una mujer extraordinaria como la doctora Estela. Hay mucha forma de que ustedes nos puedan mandar desde sus directores, desde sus centros, ¿verdad? Nos puedan enviar todas sus propuestas, ¿verdad? Síntesis, no tesis. Porque la tesis, ahí sí, cuando más adelantito a lo mejor sí podemos acompañar sus tesis, pero en este momento lo más importante es que ustedes nos expresen lo más de sus inquietudes, y hay un comité técnico de la cátedra que ya se formó y que va a salir en la Gaceta. Entonces, cuando ustedes vean el comité técnico, ustedes puedan dirigirse a los doctores, a los extraordinarios amigos que van a ayudar para que juntos podamos dar una contribución. ¿Para quién? Para el sistema educativo en general. Yo creo que esa es nuestra meta
global. Luego, el sistema educativo en América Latina, donde actualmente hay muchos debates sobre educación, sobre busca de complementar educación. Y luego, pues, que nuestra Universidad Autónoma, nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, sea un reservorio, pero también sea un área donde podemos seguir proyectando ideas gigantes para la formación de los ciudadanos a nivel global, ¿verdad? Porque la UNAM, ustedes saben que es la universidad prestigiosa, la más antigua y la que ha tenido diversas carreras y ha creado diversos profesionales en nuestro continente. Y hoy hay una relación muy fuerte con muchas universidades de la América Latina y de otros continentes. Entonces, para eso trabajamos, para tratar de contribuir en las luces que necesita nuestra humanidad. Muchas gracias. Las preguntas, por favor, doctor, me va a ayudar a transmitir las preguntas para que saludo de nuevo a todos ustedes, los que nos miran a través de las cámaras, los que nos miran allá en sus centros, los que están por internet y los que estamos aquí en la sala. Pues les quiero decir que todos estamos con mucha pasión, ninguno se ha dormido hasta ahora que estoy viendo, todos están despiertitos. Muchas gracias. Le agradecemos a la doctora honoris causa Rigoberta Menchú y también investigadora extraordinaria en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, que tenga esta, como dijo antes de iniciarse esta conferencia, una reflexión con diversos jóvenes estudiantes de esta universidad, profesores y trabajadores que están aquí presentes, y de igual manera distintos colegas que nos han llegado de otras partes del mundo. La doctora Menchú va a estar un buen tiempo con nosotros, o sea que vamos a tener bastante tiempo para estar siempre conversando, y como ya lo dijo, iniciar unos talleres que, si no me equivoco, van a ser durante el mes de septiembre. La doctora Menchú. Bien, vamos, si le parece adecuado, sobre todo, doctora, voy a leer algunas preguntas y usted las va retomando, las que usted considere. Son preguntas que nos llegan tanto de este auditorio que estamos aquí en el piso 14, como en los otros auditorios del Instituto de Investigaciones Bibliográficas y de la Información y del CIAL, que están en el piso 13 y en el 11. Incluso hay también una transmisión que es abierta a todo público, que estamos también realizando, igual de los colegas que están en Jiquilpan y en la Inés León. Dice una de las primeras preguntas, por Claudia Abigail Morales del CIAL: hay una visión desde América Latina que trasciende y me parece vital la construcción de valores que nos permitan comprendernos como humanos y reconocernos así, que me gustaría saber cómo podemos construir estos nuevos valores de los que nos habla y cuáles serían estos valores que corresponden a esta filosofía de vida. Si quiere, le voy dando lectura a todas las respuestas. La siguiente es de Mayra, de la Facultad de Filosofía, y pregunta: ¿por qué hablar de liderazgo cuando las cosmovisiones de los pueblos tienen como centro la comunidad? Mauricio Silico, de la Facultad de Derecho, pregunta: ¿cuál debe ser el perfil del universitario? Luis Ángel Castellanos, de la Facultad de Ingeniería, señala: actualmente hay una creciente violencia en Michoacán y algunas comunidades indígenas, para defenderse del narcotráfico, han formado las llamadas autodefensas. ¿Dónde queda la autonomía de estos pueblos y hasta dónde quedan coartados sus derechos cuando el gobierno no permite que dichas autodefensas formen filas frente a la violencia? Adrián Guzmán, de la Universidad Latina, hace dos preguntas. La primera: ¿la paz es producto de la interculturalidad? Y la segunda: en favor de los derechos humanos, la discriminación positiva se vuelve selectiva y discriminadora de otra persona. ¿A quiénes nos favorece? Tres ideas, dije, no 20. Primero, yo creo que
hay un bonito trabajo que hacer en la identificación de valores, no tanto crear, porque los valores se construyen a lo largo de la historia humana, o sea, a lo largo de las civilizaciones. Y entonces hay principios y valores que rigen nuestra sociedad, nuestra vida, y que lo que hay que agregar aquí es ver los derechos en una visión más diversa y no solamente un derecho esquemático individual, ¿verdad? El individualismo está dando resultado como los suicidios. Ustedes han visto los datos, estadísticas de suicidios que se refleja según las Naciones Unidas, etcétera, incluso solo en Estados Unidos, ¿verdad? Hay datos increíbles de suicidios, porque el ser humano llega a sentirse absolutamente solo y su enemigo es por su mano mismo. Es decir, es lo más tremendo, que tú pierdes la vida por tus propias manos. Entonces, el individualismo está claro que rompe absolutamente con las responsabilidades colectivas, el ser social que tenemos todos los seres vivos. Todos necesitamos de uno del otro. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer un equilibrio entre derecho individual y derecho colectivo? Y con esto incluso estoy respondiendo en la parte que ¿por qué el liderazgo? Nuestras comunidades tienen liderazgo a lo largo de millones de años. Y no necesariamente liderazgo impuesto, como lo que a veces vemos en este sistema que estamos viendo. O sea, el que vamos a las elecciones, ¿no? Y si vemos el que paga más una buena campaña electoral, gana una elección. El que no tiene dinero no gana una elección, ¿verdad? No, ese tipo de liderazgo no es lo que yo hablo. Hablo que, por ejemplo, en la comunidad nuestra, tenemos guías espirituales que resuelven todo tipo de problemas que tienen que ver con nuestra espiritualidad. O sea, somos un ser trascendental. Pero ya es otro tema que hay que empezar a ver qué diferencia hago yo entre religión y espiritualidad, ¿verdad? También tenemos autoridades. Las autoridades son los que imponen y prevalezcan los derechos individuales y colectivos. Es decir, ya la autoridad son los ajwi, como lo llamamos nosotros, es un código de autoridad que están en nuestras comunidades. Si ustedes van a cualquier comunidad, sea los pastos entre Ecuador y Colombia, o los mayas de Guatemala, o los hermanos ainos de Japón, o los hermanos sami de allá del Polo Norte, ustedes van a encontrar que tienen un sistema de autoridades. También hay un sistema de liderazgo y sobre todo en la mediación de conflictos y en la prevención de conflictos. Los dirigentes de nuestros pueblos son las personas que previenen los conflictos. Si hay un divorcio a punto, pues ellos son los llamados primero para que les den consejos a los dos y les hagan saber que es muy importante lo que están haciendo y los guían. O sea, hay muchos sistemas. Entonces aquí la recuperación de valores proviene, creo yo, del que nosotros tengamos la posibilidad de abrir nuestras mentes y encontrar cuáles son los códigos de valores que nos rodean. Esa es otra cosa. Muchas veces imaginamos el mundo global fantástico, pero ya no tenemos ojo para lo que nos pasa todos los días y lo que nos rodea todos los días. Entonces, si somos más prácticos, vamos a encontrar lo maravilloso de los códigos de valores y de ética que tienen nuestros vecinos, nuestra colonia, nuestras comunidades. Por lo menos en México yo viví 14 años de exiliada
y nunca me faltó comida, ¿verdad? Porque siempre una familia mexicana me dio de comer. Entonces, es un gran valor de solidaridad y que a lo mejor no lo vemos. Entonces, aquí yo creo que no se trata de, sino hagamos lo que nos convence a nosotros mismos, no lo que convence al otro. Luego, el perfil de universidad que necesitamos, yo creo que está muy claro que el ser humano tiene posibilidad de hacer sabiduría y hacer conocimientos. Los conocimientos, pues ahí tenemos la biblioteca más variada y diversa que tiene la UNAM. O sea, ustedes pueden acudir a todos los pensamientos y a todas las obras escritas que tiene la UNAM y los que tienen otros pueblos y los que tienen tantas personas que hacen lucha social. Por ejemplo, solo el tema de derechos humanos. O sea, es un tema extraordinario. Yo he estado en los temas de delitos de lesa humanidad, por ejemplo, y ya hay 3 conceptos de crímenes contra la humanidad que está tipificado y que está documentado y que son delitos. Entonces, hay un espacio muy fuerte si queremos conocimientos. Ahora, sabiduría, mis hermanos, solo lo hacemos con nuestra propia vida. Lo que yo pude resolver me dejó una enseñanza. Lo que no pude resolver también me dejó una enseñanza. Es decir, la sabiduría es lo que te enseña en todas las dimensiones de la vida. Entonces, tratemos de salir de los círculos donde estamos. O sea, la juventud capitalina a veces tiene ese problema. Llega a la casa, se duerme, se va a la colonia, camina por la colonia, se acabó el mundo allí mismo. Pero si es un joven que se va a Michoacán, que aquí los michoacaneses, que quiero saludarlos, que yo amo mucho a Michoacán, he estado muchísimas veces en sus territorios, en sus comunidades. Entonces yo pienso que depende del chance que nos demos nosotros para ampliar nuestra sabiduría, ¿verdad? Pero la sabiduría quiere una condición profunda y es la humildad. Y repito, como he dicho muchas veces a millones de jóvenes del mundo, humildad no es sinónimo de humillación. No se te tienes que humillarte para aprender, sino humildad es una conducta, es una actitud, es un valor que tú puedes practicar en tu vida, donde en un momento te sientes igual que todos los demás. No, incluso ni preguntar su nombre, porque si te llamas María y se llama María, no es lo que te hace compatible con esa persona, sino son la manera en que piensa. Entonces, esa humildad nos ayuda a despertar otros ángulos de nuestra visión. Y finalmente el tema de la discriminación. Muy fácil señalar a otro, pero no se autoseñala uno, ¿verdad? Entonces mi consejo aquí es que todos veamos nuestro lado. Si no hay una conducta en nuestra forma de pensar o nuestra forma de mirar a los otros que se semeje a racismo, ¿verdad? O se semeja a discriminación. Si revisando todo eso nos damos cuenta, todos tenemos una dosis de ese mal, ¿verdad? De esa enfermedad espiritual, como lo llaman grandes otras personalidades. Entonces, yo creo que yo no puedo juzgar un caso si no tengo todo el expediente. Por ejemplo, yo he ganado 3 juicios contra discriminación en Guatemala, y para razonar penalmente, jurídicamente y desde la doctrina y la filosofía del derecho, tener razón que era discriminación, y por eso se llegó a una condena al delito de discriminación, pasaron como 5 años de mi vida en los tribunales y en la investigación. Entonces, defender un expediente también es una manera de sentar un precedente, ¿verdad? Entonces, son temas que uno lo tiene que partir de lo que conoce del tema. La fuerza y la paz.
Yo creo que si recuperamos el verdadero sentido de la paz, que es armonía, que es un entorno donde uno se siente seguro, ¿verdad? Y es un entorno donde uno se siente realizado. No hay una paz perfecta, ¿verdad? Sino siempre la vamos a construir haciendo una valoración de lo bueno y lo malo que nos pasa. Si eso fuera la paz, es más fácil que podamos crear una actitud de educación. Pero si la paz es sinónimo de guerra, hay que empezar donde se concentran las armas, ¿verdad? ¿Quiénes lo manejan? ¿Qué países tienen más poder para usar armas letales y tener un espíritu antiguerrerista? Yo es lo que yo he hecho. Yo la guerra no lo apruebo de ninguna manera. Entonces yo creo que también es un posicionamiento, pero a partir de cómo podemos abarcar esto. ¿Qué otro? Yo creo que contesté todo, doctor. Si usted me lee algunos otros y así lo resumo. Bien, antes de hacerle la siguiente ronda de preguntas, que son muchas, quiero anunciarles y presentarles, a no tenga conocimiento, que nos está acompañando aquí el doctor Héctor Hernández Bringas, quien es en nuestra universidad coordinador de planeación y que en buena parte a él le debemos la presencia de la doctora Rigoberta Menchú. Bienvenido, doctor Hernández Bringas. Doctor, es un honor tenerlo a usted aquí. El doctor Bringas es de verdad, y el maestro Samuel, que también está aquí, son como los primeros pioneros en soñar esta cátedra, y gracias a ellos que empezamos a ver cómo se puede materializar la cátedra, junto con Anita Menchú, que es Anita Menchú-Tum, que es para mí siempre la hermanita más hermanita de toda la vida, ¿verdad? Entonces, gracias a ustedes, para que ustedes vean que muchos de los procesos también no se dan por sí mismos, se dan porque hay personas que los hacen posible, ¿verdad? Y hoy les mencionaba la doctora Estela, se hace un grupo importante para promover estos intercambios, así como se ha construido procesos muy grandes, siempre algo tiene que empezar por algo. Por eso es que vale la pena pensar en un liderazgo. O sea, el que piense que no necesitamos liderazgo, pues no sé cómo sería un poco lo que llaman anarquía, pero como hoy el tema no es anarquía, sino es multiculturalidad, entonces la próxima vez podemos abordar el tema. Bien, vamos a hacer, hay un número muy grande de preguntas, hemos seleccionado algunas que más o menos contemplan a las otras preguntas, y en esta segunda ronda voy a leer y dar lectura a las 4 que aquí les vamos a presentar para esta respuesta a la doctora Rigoberta Menchú. Nos dice Carmen María Ramírez de la Facultad de Derecho: la cultura de los derechos humanos global está en oposición con la cosmovisión de los pueblos indígenas, es decir, una práctica que se rechaza por parte de los derechos humanos, se tiene que respetar por la autonomía de cada grupo. Esta es una primera. La segunda, que hace Samantha Rosas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dice: ¿qué papel juega la multiculturalidad en el nuevo concepto de la seguridad humana que maneja la Organización de las Naciones Unidas? Y la tercera, de Carlos Hernández de la Facultad de Derecho, dice: ¿cuál será la alternativa para crear otro tipo de educación diferente a la que sirve a los intereses de la educación del mercado o neoliberal? Y la última, de Sara Pineda de la Facultad de Ciencias, señala: ¿cuál es el mejor consejo, reflexión que le han dado? ¿De qué manera influyó en usted? Primero, el tema de derechos humanos. En realidad, como
la humanidad se caracterizó por segmentación, ¿verdad? Segmentar y cuadricular las conductas, las interpretaciones, los conceptos. Entonces, en primer lugar, yo diría que no nos encasillemos en un concepto, sino usemos el concepto de lo que me sirve a mí para ejercer. Aquí en este caso les servirá más a los dirigentes. ¿Por qué hablo de dirigentes? Porque hay dirigentes que tienen que tomar decisiones en las Naciones Unidas y lo que llega aquí es la repercusión, o en el Banco Mundial toman decisiones, lo que llega aquí es la cola, digamos, como hablamos de los huracanes, ¿no? O sea, nos llegan los coletazos, aunque no tenemos nada que ver dónde está el epicentro, ¿verdad? Pero hay otras decisiones que toman los jefes de Estado, sus equipos de trabajo. Hay otras decisiones que tomamos las diversas instituciones de la empresa privada. Ustedes saben que en la empresa privada hay muchas determinaciones que repercuten a nivel de la vida social en general, pero hay otras decisiones que tomamos de acuerdo a los grupos donde estamos. O sea, esto es una cadena de diversas decisiones. Lo más importante es que tengamos en algún momento complementariedad y unificar algunos criterios, que es lo que hace la academia, resumir todo eso para que nos dé unas orientaciones y que tengamos una noción común en nuestra formación intelectual, pero también en nuestra formación específicamente técnico. Entonces, yo siento que el tema de derechos humanos se fue segmentando. Primero fue referencia de violencia, igual que la paz. La paz no era originalmente violencia. En la civilización maya, paz es Rasha Kaslamal. Y Rasha Kaslamal es como ver una ceiba que tiene millones de hojas, ¿verdad? Y lo pega el sol en su conjunto. Esa es plenitud de la vida, esa es paz. Pero ya cuando vamos a las Naciones Unidas, la paz, a ver quién tiene más arma nuclear, quién no, que ya llegó a la luna, quién no, y si hay otros extraterrestres que ya robaron nuestra fórmula de aniquilamiento. O sea, entonces tenés que cambiar un chip total de una cosa y de otro. Entonces, igual que el tema de derechos humanos. En principio, derechos humanos son los derechos inherentes a la persona humana. O sea, cada uno de ustedes cargamos un derecho inherente. Claro, cuando salimos a través de nuestras conductas, como el caso de la discriminación, ¿verdad? Formamos una mente discriminatoria y formamos un sentimiento. Y actúa la mente, el sentimiento discriminatorio, y nos lleva a una conducta. Pero entonces nosotros hemos aprendido no a condenar tu mente o tus sentimientos, porque eso es imposible, ese es tu derecho inherente. Pero sí podemos condenar tu conducta, porque hay una conducta que no es pertinente cuando tú quieres usurpar e imponer de una manera. Entonces, igual el tema de derechos humanos. Si vemos desde lo que avanzó la humanidad en legislación, creo que hay mucho avance en legislación sobre derechos de mujeres, derechos de la niñez, derechos de la juventud, derechos de las naciones, los conceptos de autodeterminación, derechos diversos que tienen que ver con los humanos que habitamos el planeta, ¿verdad? Pero si vemos desde el punto de vista nacional, también tiene que ver con un conjunto de códigos. México es un país que tiene muchas referencias en su constitución, como todos los países de América Latina. O sea, es un código, una norma que se aplica. Pero ahí no se agota el tema de derechos humanos. Y no se agota tampoco en una violencia. O sea, derechos humanos, sinónimo de violencia, no. Esa conducta reprobable que atenta contra la dignidad de un ser humano, eso hay que castigarlo.
Y eso, hay leyes que te ayudan a castigar esa conducta. Y si no hay, pues entonces esto es la tarea de la academia. Vayamos a tipificar esos delitos para que se convierta en ley, y para que sea ley necesitamos diputados buenos. Y como muchos de ustedes ahora son jóvenes estudiantes, pero mañana pueden ser jefes de Estado, mañana pueden ser diputados, gobernadores, ¿verdad? Pueden dirigir la Corte Suprema de Justicia de La Haya, de cualquier país del mundo, ¿verdad? Entonces, que ustedes tengan esa noción también de hacer reformas para que cada vez se enriquezcan los códigos que nos permita el respeto mutuo, porque no lo hacemos por nuestra cuenta. Si lo hiciéramos por nuestra cuenta no necesitaríamos de tribunales, ¿verdad? Pero como no, entonces hay que hacerlo. Los derechos humanos también es una dimensión muy grande. Lo que yo no estoy de acuerdo es que dicen derechos humanos porque es una asociación. Entonces ya fuimos a lo más extremo, que es lo que pasó en los años 80. Derechos humanos sí es la asociación tal fulano, son derechos humanos. Nosotros no somos derechos humanos, ¿verdad? Entonces se llega a una noción mucho más pobre de nuestra condición humana, que es una integralidad mayor, ¿verdad? Entonces yo pienso que aquí es muy importante que cada quien veamos qué es justo y no es justo, también porque el tema de justicia e injusticia es un esquema mental y es un esquema filosófico de sistemas que se crearon y se pusieron al frente, ¿verdad? Pero no nos agotamos en eso. ¿Qué otra? Seguridad humana de la ONU. Mire, las Naciones Unidas ya creó diversas normas, ya no necesitamos más, ¿verdad? Ahora lo que necesitaríamos sería ver qué sirve, lo que no sirve de todo lo que se ha creado a lo largo de los últimos 30 años. Solamente la historia de Naciones Unidas en 30 años se ha creado un conjunto de normas, recomendaciones. Hay días especiales para recordar que tenemos que revisar políticas públicas, y se convirtió en días simbólicos, ¿verdad? Entonces yo pienso que cualquiera sea una política, es un enfoque y pensemos que es un enfoque que no es la palabra escrita en piedra, sino cómo reformamos o cómo aplicamos. Si se trata de mujeres, pues a ver cómo se aplica en la vida de las mujeres, y si se trata de la niñez, pues que sea la niñez. Lo más importante es que este mundo necesita transformaciones permanentes. Tenemos que transformar las instituciones de manera permanente. Si no es así, entonces hay decadencia, y lo que hay en el mundo de ahora es una decadencia global. Bueno, otro tipo de educación. Yo pienso que la educación es el tipo que necesitamos. Entonces, otro, tal vez, no me imagino yo de otro tipo, ¿verdad? Me imagino que es muy importante una educación que alcance para todos. Y actualmente, ustedes ven en toda América Latina, la educación pública es una educación simbólica, que todavía está en la castellanización. En las comunidades indígenas solamente enseñar el alfabeto. Usted podría decir, es un logro enseñar el alfabeto. Sí, es cierto, es un logro, porque a través del alfabeto entiendo el idioma del otro. Lo que pasa es que no es recíproca. Entonces se vuelve imposición de un sistema monocultural. El monoculturalismo, ya saben ustedes, que ha hecho mucho daño. Entonces, por eso es importante que la educación tenga pertinencia. ¿Y por qué debe tener? Pues para eso hay que vigilar que la política pública en educación no sea un monoculturalismo como lo que hemos vivido a lo largo de muchos años. Entonces, ya hay algunos pasos a una educación más amplia para la población.
la calidad educativa se ha discutido muchísimo en los últimos años. Ahora, para que se ejerce la calidad educativa, tiene que ver también con la formación del profesor. Yo no tengo duda de eso. El profesor tiene que tener los criterios más amplios para que la educación que enseña no solo leer el alfabeto, sino que sea un profesor que sus alumnos se caractericen por seres pensantes. Si son seres pensantes, ya lo hicimos, porque ya no podemos dominar lo que usted piense, ¿verdad? Porque su mente está ejercitada para pensar, ¿verdad? Entonces, para eso hay que dar muchos criterios. A veces tiene que ver con metodología, con pedagogía, tiene que ver con también con la forma en que se enfoca la educación. Y bueno, y los padres de familia. Si yo soy una madre que sé que mi hijo está en la escuela, pues lo mínimo es que me interesa saber qué le están enseñando. Y si le están enseñando valores positivas, pues yo sé que la escuela donde está es una mejor escuela, ¿verdad? Entonces, la escuela no se hace solo porque el Estado quiere enseñar alfabetización. Entonces, yo pienso que allí tenemos mucho que se ha hecho en los últimos años. Gracias, doctora Rigoberta Menchú. Ya por último, antes de darle la palabra al doctor Hernández Díaz para que haga la clausura oficial de esta cátedra magistral, si le parece bien, vamos a tener nada más 2 preguntas para conectarnos nacionalmente. Una de ellas es la sede también de la Coordinación de Humanidades, que está en Jiquilpan, Michoacán, y la otra del CEPSIS, que también es de la Coordinación de Humanidades y que está en la ciudad de Mérida, Yucatán. Vamos entonces a darle primeramente a los colegas de Mérida que tomen la palabra. Una pregunta concreta, por favor. ¿Se puede hacer técnicamente? ¿Sí? Bien, entonces escuchamos la pregunta. No entra la comunicación, a ver ahí. A ver, más fuerte, por favor. Aquí no tenemos preguntas. Habían sugerido aquello. Bien, y en Jiquilpan. Buenas tardes, Jiquilpan. ¿Sí se escucha? Sí. Sí. Doctora Rigoberta Menchú, primeramente felicitarla por esta cátedra magistral y además de ello hacer un atento de invitación para que nos visite Jiquilpan, Michoacán, tierra del general Lázaro Cárdenas. La pregunta en sí es: usted sabe que Michoacán es una tierra que su población migra a los Estados Unidos, a otra civilización, y cuando regresa trae cambios culturales. ¿Cuál sería su opinión y recomendación? Muchas gracias. Por eso es importante esta forma de reflexión abierta, porque igual como se está viendo esto en Estados Unidos, se está viendo quizá en Europa, en otras partes de América Latina, esa sociabilización de principios, de valores, la sociabilización de inquietudes, la expresión y bueno, y sobre todo que nos permita construir nuestra propia identidad, porque otro de los temas que dejamos a un lado de la multiculturalidad o la interculturalidad o la intraculturas es el tema de identidad, y probablemente otro día podemos agarrar el tema de identidad. Esto se ubica bastante en el tema de identidad. Yo he encontrado, tanto en Estados Unidos como en cualquier país del mundo, la crisis de valores por la que pasa una persona que tiene enfrente una cultura que se llama cultura superior, ¿verdad? Ese monoculturalismo. Y lo que significa solo 2 caminos. O la persona pretende ser más de allá que de allá, ¿verdad?
o la persona reafirma su ser, sus orígenes, y se convierte en un defensor legítimo de sus propios valores. Entonces ahí se empieza una resistencia pacífica entre una condición y otra condición. Y eso es lo que pasa con los hermanos migrantes, por ejemplo, que también en nuestra cátedra hay un tema que es migrantes. O sea, vamos a abordar el tema migrantes para que ustedes ya vayan colocando también sus inquietudes a futuro. Lo más importante que yo he visto, que los mexicanos y las mexicanas que he encontrado en camino, sea en Europa o sea en Estados Unidos, son personas que poseen una identificación extraordinaria con México. Por decir, son mexicanos. Todos le dicen, es que este es mexicano. Por eso, y cargan con ellos muchos símbolos de México. Llevan mariachi, el sombrero, los bailes, cargan mucho. Esa referencia de México para ellos es muy grande. Y yo lo valoro mucho. Y otros que les han pasado esto son los hermanos asiáticos. Si usted va a una región del mundo, va a encontrar una comunidad china. Y esa comunidad china tiene comida china, ¿verdad? Y tiene todo vendiendo chino, ¿verdad? Entonces, es una afirmación de identidad muy fuerte. Y el idioma. El idioma es algo que fortalece a todas las personas, o las lenguas. Las lenguas son lo que fortalecen a las personas. Entonces yo creo que si hay uno por ahí que se cree más norteamericano que michoacanense, seguramente porque ha vivido un proceso de transformación muy duro. O sea, eso les pasó a los mayas de Guatemala. En los años 60, los padres, las madres, le decían a sus hijos, mijo, quiero que te parezcas a un ladino. Y un ladino era un mestizo, ¿verdad? Era uno, solo habla español. Quiero que seas así. Y le prohibió a su hijo o su hija hablar el idioma, en primer lugar, para que aprendas bien cómo es ese otro, porque ¿qué es la referencia del otro? Es que el otro no habla maya, ¿verdad? Entonces, si hablara maya, entonces al parecerse al otro debería hablar dos idiomas, ¿verdad? Pero como no, entonces tiene que ser monocultural, ¿verdad? Entonces, ya cuando se fueron adolescentes, los padres les dijeron, mijo, te tenés que casar con una ladina, ¿verdad? Para que tus hijos nazcan como ladinos. Y no estoy hablando de años, muy años atrás, estoy hablando de los años 60. Y hay regiones muy grandes, quichés, sobre todo de Guatemala, que tuvieron, y hoy usan, solo las mujeres preservan la indumentaria, los huipiles, pero los hombres ya no. Entonces, te casas con un maya ladino, ya es como que te casaras con un ladino pobre de Guatemala. O sea, porque tampoco es que tenía riqueza para hacerlo, ¿verdad? Entonces yo pienso que es muy importante ver en qué condición está la persona cuando renuncia de su identidad. Entonces, eso es otro tema que vamos a ver. Michoacán, muchos saludos, mucho ánimo. Sabemos que en Michoacán hay muchas personas que han sufrido en los últimos meses, pero cada uno de ustedes tiene la oportunidad de ser mediadores de conflictos, sobre todo los estudiantes, facilitadores de diálogo, y no parte de conflictos, sino facilitadores de soluciones, de diálogo, de negociación, porque ese es otro arte muy valioso de la humanidad, que se puede cultivar muy bien en cada uno de ustedes. Muchas gracias, doctor, por esta oportunidad. Saludo a todos los docentes de la Universidad
Autónoma de México, la Universidad Nacional Autónoma de México. Saludo a todos los compatriotas que están aquí. Saludo a todos los estudiantes de cooperación, porque sé que hay estudiantes de Ecuador, de Colombia, de muchos países aquí también, así que México sigue siendo, es una tribuna muy importante. Lo que pasa aquí repercuta en muchas partes del mundo, así que se tiene una mayor responsabilidad de construir pensando en los demás, ¿verdad? Pensando en las culturas diversas. Muchas gracias. Pues la palabra para esta ganchura al doctor Héctor Hernández Brincas. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Yo primero que nada quiero disculparme con todos, particularmente con la doctora Menchú por haber llegado tarde. Pero hablando de respeto a nuestros compañeros, mencionaba usted a los compañeros de Asia, la culpa fue de un coreano que me entretuvo en una reunión más de lo ya sabes. Una disculpa a todos ustedes. Fíjense que a partir más o menos del mes de septiembre del año pasado, del 2013, iniciamos los primeros acercamientos. En primer término con doña Anita Menchú, aquí presente, que ya presentó la doctora, para poder iniciar un programa muy importante para la universidad, que es el programa de cátedras Premio Nobel. La primera invitada a este programa, para que se incorporara a este programa, fue doña Rigoberta Menchú. Déjenme decirles que la respuesta que tuvimos, tanto de Anita Menchú como de la doctora Menchú, fue inmediata, positiva y sobre todo muy entusiasta por el vínculo tan fuerte que ellas sienten con México y particularmente con esta Universidad Nacional Autónoma de México, y eso nos congratula enormemente. Una vez establecidos estos vínculos, se sigue un proceso normado por la legislación universitaria. El Consejo Técnico de Humanidades aprobó su incorporación como investigadora extraordinaria de esta universidad. Después llegó hasta la última instancia, que es el propio Consejo Universitario, que en el mes de diciembre de 2013 estaba ya aprobando la incorporación por unanimidad y con aplausos generalizados de la doctora Menchú como investigadora extraordinaria de la universidad. Es a partir de entonces que iniciamos los trabajos. Déjenme decirles que esta es la segunda visita ya en poco tiempo, en menos de un semestre, que hace la doctora Menchú ya como universitaria. Siempre lo digo y lo reitero hoy, es un honor ser colega como académico que soy, como estudiantes y profesores que somos todos. Es un honor y una gran distinción tener una colega tan importante y tan conocedora de muchos ámbitos de la realidad social del mundo y de nuestros países latinoamericanos. Como ustedes saben también, se han dado pasos muy concretos en el estilo de la doctora Menchú, que yo sí hablo de él, aunque ella no hable, por lo menos desde mi punto de vista. Tiene un estilo que convoca. Ella no llegó a decir, esto vamos a hacer en la cátedra. Ella llegó a convocar a los académicos de la universidad, particularmente a los del subsistema de investigación en humanidades, a los directores aquí presentes que forman parte del comité técnico de la cátedra, para tratar de construir juntos una agenda de trabajo, cosa que ha ocurrido en estas dos visitas que ha tenido a bien realizar la doctora Menchú a la Universidad Nacional durante este primer semestre. Ya se está perfilando esta agenda, ya se tienen los temas iniciales. Ella destacaba el asunto de la migración, pero hay otros, también la mayor relevancia, el tema de la educación, el tema de los derechos humanos, el tema de la multiculturalidad, etcétera, etcétera. Así es que esta incorporación de la doctora, pues además de ser un privilegio y un honor, es muy promisoria en términos de los resultados muy concretos
que habrá de tener en las tres áreas sustantivas de nuestra universidad. Desde luego, de aquí habrán de generarse proyectos de investigación, habrán de generarse programas docentes con reconocimiento institucional pleno, así como muy diversas actividades de difusión como la que estamos realizando hoy, particularmente dirigida a los académicos y muy especialmente a los estudiantes de nuestra universidad. Doctora, yo le reitero una vez más nuestro más profundo agradecimiento por esta conferencia del día de hoy, que seguramente ha entusiasmado mucho al público que la ha escuchado en el auditorio y también ha estado presente de manera virtual en otras sedes de la universidad, y esta es una más de una serie de actividades que habremos de continuar con su gran liderazgo y su gran capacidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. La doctora Menchú nos dice que se haga todas sus preguntas, va a tener muy presentes para cuando la volvamos a tener aquí en septiembre, seguramente responderá más efectivamente a cada uno de los que hicieron las preguntas. Concluimos entonces esto y les agradecemos su presencia tanto aquí en la Torre de Dos Humanidades, en los tres pisos que estamos, como en las sedes allá en León, en Mérida y en Jiquilpan. Muchas gracias. Los cambios en este país o en cualquier otro país. Si los jóvenes no se sensibilizan, nunca podremos mover la tuerca de manera como lo quisiéramos hacer. Yo les quiero decir que la transmisión de esta conferencia está llegando a la Inés León. Ustedes saben, tenemos una escuela en León, la Inés León está conectada con nosotros y les damos la bienvenida a Inés León. También está el CEPSIS en Mérida, el centro de investigación que tenemos en Mérida, y tenemos una unidad de investigación también en Jiquilpan, Michoacán. También le estamos dando la bienvenida a nuestros amigos de Jiquilpan, Michoacán. Tenemos dos salas donde se está también viendo esta conferencia, aquí en la Torre 2 de Humanidades, que están conectados tanto el IBI, el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, y el CIALC, que también nos están acompañando. Entonces, en la mesa, por supuesto, la tenemos presidida por la doctora Rigoberta Menchú, pero nos acompañan dos directores, el doctor Alberto Vital, del Instituto de Investigaciones Filológicas, y el doctor Adalberto Santana, del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. ¿Por qué? Porque hay un comité técnico que participa de manera muy directa en muchas de las acciones que trabaja doña Rigoberta. Entonces ellos nos están haciendo el favor de acompañarnos. Como también hay directores de otras áreas, investigadores, pero sí quería yo resaltar que nos da muchísimo gusto ver a nuestros jóvenes, ver a nuestros estudiantes. Tenemos académicos, tanto locales como algunos que tenemos de visita en la UNAM, que también por medio de los intercambios tenemos investigadores visitantes, tenemos alumnos de intercambio que también están aquí sentados. Entonces, bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos, y yo le dejo el micrófono a doña Rigoberta, que es a lo que venimos todos a escuchar. ¿Este micrófono es de usted? Pues, Ese tiene.
Muy buenos días. Nos da muchísimo gusto tener esta reunión que por algunas razones de logística tuvimos que dividir en varias sedes. Para nosotros, como para ustedes, realmente es un honor que nos esté visitando la doctora Rigoberta Menchú. La doctora Rigoberta Menchú, como todos ustedes saben, es Premio Nobel de la Paz y una distinguidísima luchadora de los derechos humanos y en especial de mirar y mejorar las condiciones de vida de nuestros pueblos indígenas o pueblos originarios, dependiendo de la nomenclatura. Pero también para la UNAM es un hecho muy especial porque la doctora Rigoberta Menchú es investigadora extraordinaria de nuestra universidad. Decisión que tomó el Consejo Universitario el año pasado. Entonces, es una investigadora de lujo que tenemos acá con nosotros y que va a compartir alguna de sus ideas y de sus experiencias. La doctora Menchú trabaja intensamente con nosotros en la UNAM y hemos tenido talleres de reflexión sobre varios temas que a ella le preocupan. Pero siempre le pedimos, o sea, abusamos un poco de ella, para que tenga una sesión pública. Y en especial nos interesan muchísimo los jóvenes. Por eso ven que el auditorio mayoritariamente es de jóvenes. Es que aquí tenemos a un consejero universitario que nos está acompañando. Y entonces se ríen de que no están jóvenes. Pero la mayoría son jóvenes, que lo cual nos da muchísimo gusto. Porque es transmitirles sus ideas y ustedes son los que pueden hacerlo. Porque yo creo que con la visión que él tiene, pues ha hecho también de esta universidad una universidad interactiva, gigante y de muchos conocimientos, un reservorio de tantísimos conocimientos a través de la historia, pero sobre todo en este tiempo tan crítico para la humanidad, donde buscamos luces para caminar hacia adelante. Entonces, muchas gracias a todos los rectores, los directores, a todos los centros. Saludo a todos los jóvenes y docentes que nos ven a través también de estas pantallas, que seguramente va a trascender muchísimo y nos deja ganas de continuar, que eso es lo más importante. El tema es un gran tema. La academia, el tema de nuestra conferencia hoy, la academia y la educación en contextos multiculturales. Yo quisiera partir del hecho de que ustedes, los estudiantes, son una esponja, ¿verdad? Todo lo que se les dice lo jalan. Y espero entonces dejar aquí algunos puntos de reflexión. Estos no son definiciones absolutas, son maneras de reflexionar. Uno, ya todos sabemos que el planeta es multicultural, que existen muchas culturas edificadas y añejadas a lo largo de muchos milenios, de muchos años, y han pasado por todas las épocas, de cómo la humanidad se ha conducido. Y el reflejo de ellos entonces es que hoy somos un planeta, Tierra, llena de culturas. En esa visión universal de la multiculturalidad de nuestro planeta, es fácil que lleguemos a pensar, y hay muchas evidencias que refleja esto, de que el planeta que habitamos también se cimentó y se fundamentó a lo largo de millones de años. Esta segunda llamada conferencia magistral, digo llamada porque muchas veces los títulos nos confunden un poco, pero aquí vamos a conversar como un espacio de reflexión. Quiero, antes de continuar, recordar a una gran persona completamente latinoamericano,
que lloró dos dimensiones de su vida, una dimensión mística, una dimensión filosófica y una dimensión real. Y es nuestro queridísimo Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura, que seguramente muchos de ustedes lo conocieron. Yo lo conocí en las dos formas, como escritor y como persona, ser pensante, un hombre de reflexión sobre las diversas problemáticas de nuestro continente. Entonces, él apenas acaba de irse y nosotros deseamos muy buen viaje a él para que ocupe su espacio en el cosmos, ¿verdad? Que así es como nosotros pensamos con nuestros difuntos. Luego, reiterar un agradecimiento profundo a la Universidad Nacional Autónoma de México por esta grandiosa oportunidad de estar aquí como investigadora extraordinaria y como directora de la Cátedra Extraordinaria Rigoberta Menchú. Se siente raro cuando una persona que está viva y tiene que dirigir una cátedra que lleva su nombre, ¿verdad? Pero también es hermoso, porque también he visto en el mundo que recordamos las personas cuando ya no le preguntamos qué significa para ellos quizá un tema, una historia, un conocimiento, un concepto o una práctica de vida. Entonces, por eso agradezco a la universidad y agradezco profundamente a nuestro queridísimo rector. Gracias. En primer lugar, quiero recordarles a todos ustedes la posesión de nuestro sagrado día, de acuerdo al sagrado calendario maya. El día de hoy es 12 energías del Ahau Ir. El Ir es el oxígeno. Si nos faltara unos 10 segundos el oxígeno en este instante, seguramente tendría una repercusión extraordinaria, absoluta en todo nuestro sistema vital. Por eso es que es importante recordar que también nosotros somos oxígenos. Pero también para la ciencia, la medicina, está claro que cuando se va agotando el oxígeno en nuestro organismo, se envejecen nuestras células. Y de acuerdo a la cantidad de oxígeno que recibimos, es también la cantidad de lubricación que tienen nuestras células. Y es así como en todo el planeta hay una contaminación global del oxígeno. Y por eso se nos está apareciendo muchas enfermedades raras. Muchas veces le echamos la culpa a Dios, a alguna otra forma de pensar, pero no recordamos que el oxígeno es precisamente lo que nos da una calidad de vida. No pretendo explicar el sagrado Ir, porque esto es inmenso, esto es una ciencia, una filosofía de vida, es una forma de que el ser humano puede ser útil su existencia. Solamente recordar que el día de hoy, pues, démosle un instante al oxígeno para que sepamos que somos oxígeno todos. También quiero iniciar